Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Buenas. Gracias por estar acá en un episodio más del podcast de libros de desarrollo personal. No se olviden de recomendar el podcast en sus redes sociales para que llegue a más gente. De esa manera me ayudan a mí a seguir creciendo. En esta ocasión, el libro del cual haré el resumen está en un formato de cuento, por lo que va a ser un poco diferente a los resúmenes anteriores. Aún con esta diferencia de formato, me atrevo a presentárselos porque es un libro altamente recomendable para todos aquellos a los que no les gusta el cambio o que tienen miedo de él. El libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Cómo adaptarnos en un mundo en constante cambio. Confieso que los libros anteriores los leí por primera vez para el podcast. Sin embargo, ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro que leí hace alrededor de 15 años atrás, más o menos, y realmente me hizo ver el cambio de una manera diferente. Siento que fue de gran ayuda para mí el haberlo leído a tan temprana edad. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este resumen, esperando que les deje muchas enseñanzas y una percepción diferente de cómo afrontar los cambios. Y para los que ya lo leyeron en algún momento, los invito a escuchar y recordar nuevamente este relato. Empecemos. Esta historia cuenta con 4 personajes, 2 ratoncitos llamados Fisgón y Escurridizo, y 2 hombrecillos diminutos del tamaño de los ratoncitos llamados Hem y Haw. La historia se desarrolla en un laberinto, y el objetivo de los 4 personajes es encontrar el queso. El queso viene a ser una metáfora de lo que cada uno desea tener en la vida. Por lo tanto, a medida que escuches el relato, vas a ir pensando en tu propia idea de lo que el queso representa. Quizás sea dinero, reconocimiento, una relación o paz espiritual, por ejemplo. El laberinto, por su parte, representa el tiempo que cada uno de nosotros dedica a buscar lo que desea. Sobre cada uno de los personajes voy a hablar al final. Prefiero que primero escuchen el cuento. Y empieza así. Érase una vez, en un país lejano, vivían 4 personajes. 2 ratoncitos llamados Fisgón y Escurridizo y 2 hombrecillos llamados Hem y Haw, que recorrían un laberinto buscando el queso que los alimentara y los hiciera sentirse felices. Estos 4 personajes se dedicaban cada día a eso. Sin embargo, los 2 ratoncitos con sus cerebros simples buscaban un queso seco y duro de roer, mientras que los hombrecillos con sus cerebros más desarrollados, repletos de convicciones y emociones, buscaban otra clase de queso, que estaban convencidos los haría sentirse felices y alcanzar el éxito. Fisgón utilizaba su magnífica nariz para husmear la dirección general de donde procedía el queso, mientras que Escurridizo se lanzaba hacia adelante. Así se la pasaban recorriendo pasadizos, perdiéndose de vez en cuando, tropezando con las paredes, pero siempre volviendo a encontrar el camino y dispuestos a explorar nuevas zonas. Hem y Haw, en cambio, utilizaban su capacidad para pensar y aprender de sus experiencias pasadas, pero desarrollaban también métodos más sofisticados de encontrar el queso, que a veces les servían, pero a veces les nublaba la forma de ver las cosas, pues los dominaban sus propias convicciones y emociones humanas. Esto hacía que su vida en el laberinto sea más complicada y desafiante.
Finalmente, un día los cuatro personajes encontraron su propio queso en un depósito llamado Queso Q. Para Fisgón y Escurridizo, este acontecimiento no provocó ningún cambio en sus rutinas. Siguieron levantándose temprano, corriendo por el laberinto hasta llegar al depósito y disfrutando del queso. Mientras que Hen y Haw pronto empezaron a levantarse cada día más tarde, a caminar en lugar de correr hacia el queso, a instalarse cómodamente en el depósito como si fuera su casa. Cada día se iban sintiendo más cómodos. Aunque no sabían de dónde provenía el queso, lo que sí pensaron era que había suficiente para toda la vida. Así que se sentían felices, creían haber alcanzado el éxito y creían estar seguros. No tardaron mucho en considerar que el queso encontrado era de su propiedad. Cada noche los hombrecillos regresaban a sus casas repletos de queso y a la mañana siguiente iban al depósito a buscar más. Se sentían tan seguros de sí mismos que pronto se convirtió en la arrogancia propia del éxito. Tanto así que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Fisgón y Escurridizo, que mantenían la misma rutina, revisaban cada mañana si se había producido algún cambio respecto a la situación del día anterior. Luego se sentaban tranquilamente a roer el queso, hasta que finalmente una mañana, al llegar al depósito, descubrieron que no había queso. No se sorprendieron. Habían notado cómo el queso disminuía cada día. Se habían preparado para lo inevitable. Se miraron entre ellos y no se entretuvieron en analizar demasiado las cosas. La respuesta al problema era simple. La situación en el depósito de queso había cambiado, así que ellos dos decidieron cambiar también. Y así se aventuraron nuevamente por el laberinto en busca de queso nuevo. Más tarde, el mismo día, Hem y Haw, quienes no habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se habían producido cada día, pues daban por sentado que siempre encontrarían allí su queso, quedaron muy sorprendidos al llegar al depósito y descubrir que no había queso. Hem enseguida empezó a gritar: ¡No hay queso! ¿Quién se ha llevado mi queso? Hasta que finalmente, visiblemente enojado, pronunció: ¡No hay derecho! Haw, en cambio, sacudía la cabeza con incredulidad. Hacía oídos sordos a los gritos de Hem. No quería tener que enfrentarse a esta nueva situación. Luego de emplear un buen tiempo en decidir qué iban a hacer, lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededores del depósito para comprobar si el queso había desaparecido realmente. Al reconfirmar lo sucedido, solo despotricaban ante la injusticia de la situación. Nadie les había advertido nada. Se suponía que las cosas no deberían ser así. Ellos tenían planes para el futuro, basado en la presencia de ese queso. La primera enseñanza que sacó Haw fue: cuanto más importante es el queso para ti, tanto más deseas conservarlo. Día tras día, Hem y Haw siguieron haciendo lo mismo. Regresaban al depósito confiando en que de algún modo encontrarían allí nuevamente el queso. En un momento, Haw se dio cuenta de que Fisgón y Escurridizo no estaban por los alrededores y pensó que quizás sabían algo que ellos desconocían y que habían salido en busca de nuevo queso. Por lo que sugirió a Hem que, en vista de que las cosas estaban cambiando, quizás ellos también debían cambiar y actuar de forma diferente. Pero Hem, que analizó una y otra vez la situación y, afianzado en su sistema de creencias, le respondió que ellos no tenían por qué cambiar, que lo que pasó
no debería haberles ocurrido a ellos. Al fin y al cabo, ellos eran pequeños hombrecitos, seres especiales. Ellos tenían derecho a ese queso, pues ellos no fueron los causantes de ese problema. Alguien más lo hizo. Y Hem estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Mientras tanto, Pisgón y Escurridizo ya habían recorrido bastantes rincones del laberinto. Aunque al inicio no encontraron nada, finalmente llegaron a un depósito llamado Queso N. Allí encontraron una gran provisión de queso que jamás habían visto antes. Por otra parte, en ciertos momentos de coraje, Hao le proponía a Hem irse, pero Hem siempre respondía igual, que no quería, porque donde estaban era un sitio cómodo, era lo conocido. Afuera podría ser peligroso, y ya estaba demasiado viejo para recorrer el laberinto. Podría perderse y hacer el ridículo. Definitivamente no estaba preparado para eso. Cada vez que esto pasaba, Hao volvía a experimentar el temor al fracaso y desistía. Y así siguieron haciendo lo mismo día tras día, negando lo que ocurría, pero a la vez con menos energía y ahora un poco irritables. Hem estaba decidido a permanecer en la bodega a esperar. Pensaba que tarde o temprano alguien iba a devolver el queso a su sitio. Pero ya todos sabemos que el queso no reapareció nunca. Un buen día, Hao se empezó a reír. Se dio cuenta que seguían haciendo lo mismo de siempre una y otra vez. Y encima se preguntaban por qué no mejoraban las cosas. Le parecía simplemente ridículo. Así que se decidió a salir en búsqueda de nuevo queso. Ante la incredulidad de Hem, que le pedía que se quede con él esperando a que les devolvieran el queso. Hem se encargaba de insertar en Hao miedos, haciéndole pensar que quizás afuera no había ningún queso, o que quizás no lo iba a poder encontrar. Hao sabía que tenía más probabilidades de encontrar queso afuera en el laberinto que quedándose allí. Se imaginó entonces él mismo afuera en el laberinto, aventurándose, perdiéndose de vez en cuando, con una sonrisa en la cara y con seguridad de que encontraría nuevo queso. Esto le iba dando más y más valor, así que siguió con esta imagen mental, pero cada vez con más detalles, más realistas, y se vio encontrando y disfrutando el nuevo queso. Hao comprendió que a veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes. Así es la vida, sigue adelante y cada uno de nosotros debe hacer lo mismo. Antes de partir, compartió con su amigo su reflexión. Si no cambias, te puedes extinguir. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Cuando estuvo frente al laberinto, sintió por un momento ganas de quedarse donde estaba, en lo conocido, lo familiar. Se preguntó si realmente se quería internar en el laberinto. Se sintió ansioso y se preguntó, ¿qué haría si no tuviera miedo? Entonces pensó que tener un poco de temor puede ser bueno, pues a veces te puede impulsar a la acción. Lo que no es bueno es sentir tanto miedo que le impida a uno hacer algo. Así que respiró y empezó a internarse en el laberinto. Se prometió que si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad
y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Su aventura en el laberinto lo llevó a perderse varias veces, a encontrar un poquito de queso aquí y allá. A veces pensaba que estaba avanzando y luego sentía que retrocedía. Sin embargo, se dio cuenta que estar en el laberinto no era tan malo como le había parecido al inicio. Mientras se encontraba en la búsqueda de su nuevo queso, iba reflexionando en lo que había pasado con su viejo queso. Comprendió que no había desaparecido de la noche a la mañana, sino que hacia el final la cantidad de queso iba disminuyendo e incluso se iba poniendo mohoso. Admitió que pudo haberse imaginado lo que estaba por venir, pero simplemente no había querido. Por lo que la próxima vez se mantendría alerta para que el cambio no lo pille por sorpresa. Su reflexión final fue: hay que olfatear el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. El tiempo iba pasando y él no encontraba suficiente cantidad de queso. Tenía una sensación de vacío que le hacía dar ganas de abandonar la búsqueda, pero pensó que el movimiento hacia una nueva dirección es lo que iba a ayudarle a encontrar queso nuevo. Moverse hacia una nueva dirección lo había liberado también de sus temores, y eso lo hacía sentir muy bien. Hace mucho no se sentía así. Había olvidado lo divertido que podía ser lanzarse a la búsqueda de algo. Empezó a formar nuevamente una imagen en su mente, de él encontrando un montón de sus quesos favoritos. Siempre le agregaba detalles que hicieran realista su imagen. Reflexionó entonces que imaginarse disfrutando de queso nuevo, antes incluso de encontrarlo, lo conducía hacia él. Y que cuanto más rápido se olvida uno del queso viejo, más pronto se encontrará el queso nuevo. Howe siguió pensando en lo que podía ganar, en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Encontró un nuevo depósito, pero solo quedaban pocos pedazos de queso. Así que decidió regresar por Gem, a ver si lo animaba a unirse a él en la búsqueda, ahora que él ya estaba realmente motivado. Encontró a Gem y le ofreció el queso nuevo. Sin embargo, Gem lo rechazó. Respondió que no creía que le iba a gustar el queso nuevo. Él quería que le devuelvan su propio queso. Era a lo que estaba acostumbrado. Howe no tuvo más remedio que volver al laberinto sin su amigo. Estaba convencido de que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo. Al final se dio cuenta que era más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. El antiguo Howe antes pensaba más en lo que podría salir mal, en lugar de en lo que podía salir bien. En un momento pensó que era injusto que les hayan cambiado el queso del lugar. Ahora, en cambio, veía el cambio como natural. El cambio se produce continuamente. Reflexionó entonces que sus viejas convicciones no lo conducían al queso nuevo. Howe ya se había desprendido del pasado y se estaba adaptando con efectividad al presente. Continuó con mayor fortaleza y velocidad y finalmente encontró un depósito nuevo. Era el depósito de queso N. Entró y quedó asombrado de la cantidad de queso. No lo había imaginado jamás. Vio allí también a sus viejos amigos, Fisgón y Escurridizo, quienes lo saludaron con gestos de cabeza. Howe se dispuso entonces a saborear su nuevo queso. Mientras lo disfrutaba, recordaba
qué lo había motivado a cambiar y reconoció que fue en el momento en el que se rió de sí mismo al darse cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar consistía en reírse de la propia estupidez, pues sólo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente su camino. Decidió aprender de sus amigos Fisgón y Escurridizo, que no analizaban en exceso ni súper complicaban las cosas. Para ellos la situación había cambiado, entonces ellos también cambiaron. No había necesidad de súper complicar las cosas o de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Conocía ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez al cambio. Admitió que el mayor inhibidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y lo más importante que aprendió es que siempre hay queso nuevo ahí afuera. Aunque fue difícil de admitir al inicio, sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor. Pensaba también en su amigo Gem y tuvo ganas de ir por él y convencerlo de salir de la difícil situación en que se hallaba, pero recordó que ya había intentado que su amigo cambiara y no lo logró. Gem tenía que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propios temores, y eso era algo que nadie podía hacer por él. Hao decidió entonces hacer un resumen de todo lo aprendido. Primero, el queso no cesa de moverse, es decir, el cambio ocurre. Segundo, prepárate para cuando se mueva el queso, es decir, anticípate al cambio. Tercero, olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio, es decir, controla el cambio. Cuarto, cuanto más rápido te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Lo que quiere decir, adáptate al cambio con rapidez. Quinto, muévete con el queso, es decir, cambia. Sexto, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo, es decir, disfruta del cambio. Y por último, el queso no cesa de moverse, lo que quiere decir, prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. En el nuevo depósito, Hao inspeccionaba constantemente el queso para comprobar en qué estado estaba. No quería ser sorprendido nuevamente, y aunque disponía de un gran suministro de queso, hacía frecuentes salidas al laberinto para explorar zonas nuevas y mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas de las que disponía antes que aislarse en su zona de comodidad. Y este es el fin de la historia. Ahora que ya conocieron a todos los personajes, voy a hacer la descripción de cada uno y ustedes revisen si lograron identificar lo mismo. Fisgón es el que fisgonea y detecta pronto el cambio. Escurridizo es el que se apresura hacia la acción. Gem es el que se niega y se resiste al cambio, por temor a que conduzca a algo peor. Y Hao es el que aprende a adaptarse a tiempo, en cuanto comprende que el cambio puede conducir a algo mejor. Seguramente nosotros nos identificamos con alguno de ellos, o puede ser también que tengamos un poco de todos en diferentes medidas. Revisemos las enseñanzas que nos deja este libro.
y analicemos en qué momento de nuestra vida fuimos como gen, es decir, estuvimos resistiendo ante un cambio eminente. Pensemos también nuestra situación actual. ¿Hay algún área de nuestra vida que nos está pidiendo un cambio? ¿Será que estoy negado a dar un paso hacia lo desconocido para quedarme en la zona de confort? Puede ser a nivel laboral o profesional, a nivel familiar o a nivel de relaciones de pareja. Y ojo, que en el área de parejas no siempre implica que cambiemos de pareja. A veces tan solo hay que cambiar viejos comportamientos para que las relaciones evolucionen. Una parte de la historia que hoy me hace más sentido que hace 15 años atrás es cuando Hao se hace imágenes en su mente sobre cómo será su búsqueda y su encuentro con el queso. Me parece tan importante tanto para la motivación como para la planeación la parte de la visualización. Imaginar de forma muy realista cómo nos vemos habiendo alcanzado aquello que anhelamos. Yo lo empecé a hacer recién este año y les aconsejo que lo empiecen a practicar ustedes también. Para despedirme les dejo esta frase que me pareció muy interesante. En lugar de ver al cambio como una posibilidad de perder algo, es mejor verlo como la oportunidad de ganar algo. Espero les haya gustado este libro y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.